Bendecidos, bendecidos y bendecidas todos quienes me ven, quienes me escuchan en este día. Un abrazo para cada uno de ustedes, una bendición especial para cada una de sus familias. Amén. Bien, en el día de hoy vamos a ver un tema que tiene que ver, ¿cierto?, con las... Vamos a leer un pasaje hermoso, ¿cierto?, lleno de promesas de Dios para nosotros. Lleno de promesas de Dios para el pueblo antiguo, ¿cierto?, que vivió muchas de ellas. Entonces vamos a meditar un poquito en la palabra del Señor y también consejos prácticos para nosotros en el día de hoy. Amén. Vamos entonces a la palabra del Señor que está allí en el Salmo 91. El tremendo Salmo 91 que eh, lo usamos siempre, ¿verdad? De hecho, los consejos para este tiempo que vivimos, ¿cierto? El Salmo 91 es muy especial. Así que lo vamos a leer en el nombre del Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Hasta ahí lo vamos a dejar. Usted puede terminar allí el salmo completo. Vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, vamos a su presencia para darle gracias por todo lo que hemos recibido, Señor, durante esta semana, por las cosas buenas y por aquellas que desde nuestro punto de vista no son tan buenas, bendito Dios. Te damos gracias por todo, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a avanzar, ayúdanos, Señor, a pasar por encima de las dificultades, bendito Dios, que muchas veces vienen simplemente, Señor, para perjudicarnos, bendito Dios, pero no perjudicará nunca, Señor, esa relación contigo. Es lo que queremos y por eso, Señor, leemos tu palabra, por eso predicamos también y por eso aconsejamos, Señor, conforme a tu palabra. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos entonces que este momento lo dejamos para usted y todos, Señor, atentos a tu palabra, bendito Dios, y usa mis labios, Señor, para poder exhortarla. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, tenemos entonces esta hermosa palabra del Señor, ¿verdad? ¿Lo ha leído usted? De seguro. Lo he leído yo, sí, varias veces. Lo tenemos como el Salmo que lo nombramos, ¿cierto?, como protección para tener esa seguridad de que Dios está con nosotros. Hay cosas que debemos, ¿cierto?, analizar, ver a la luz de su palabra y entonces vamos a entrar a ver qué es lo que podemos exhortar en el nombre del Señor para usted, ¿cierto?, en este día. Para usted, para todos los que vean este video, ¿cierto?, realmente sea de bendición, hermano. Es la intención de su pastor Joel Jara. Bien, vamos entonces. En primer lugar, mis queridos hermanos, debemos entender que nuestro Dios quiere siempre lo mejor para cada uno de nosotros. Fíjese que aquí en este Salmo 91, el salmista usa 4 nombres para Dios, ¿cierto? Está incluido Dios, por supuesto, nombres, estoy hablando nombre de Dios. Dios, luego en segundo lugar dice omnipotente, luego habla, ¿cierto?, de Jehová y luego lo nombra el Altísimo.
son nombres que se le dan a Dios. Entonces yo en forma muy resumida poder decirle, ¿cierto?, qué significa cada uno, pero también en forma resumida porque hay mucho que hablar en ello. Pero solamente para tenerlo, ¿cierto?, como referencia. ¿Cuál es el Dios que usted tiene? ¿Cuál es el Dios que yo tengo? Dice Dios, ¿cierto? ¿Qué es Dios? Dios, deidad suprema. O sea, podríamos resumir en esas dos palabras, deidad suprema. No hay nada ni nadie que pueda asemejarse a esa deidad, a esa eh, suprema, eh, especial nombre para Dios. Bien, entonces Dios, deidad suprema, ya tenemos algo. Cuando habla de omnipotente, sea todopoderoso, no hay nada que Dios no pueda hacer, ¿verdad? Nada, absolutamente nada. 3, Jehová, que significa existencia por sí mismo. Ya, y hay varios nombres, ¿cierto?, que podríamos verlo en otra oportunidad, por lo menos hay 9 nombres asociados a Jehová, Jehová Nisa, Jehová Jireh, etcétera. Como digo, son 9 que en otra oportunidad los podríamos ver. Son nombres que se aplican a Dios, a este Dios trino, a este Dios omnipotente, ¿verdad? Luego, ¿cierto? Aquí estoy hablando del pasaje, lo menciona también, dice altísimo. Para nosotros, ¿cómo lo podríamos resumir? Soberanía y fortaleza absoluta. Soberanía total, ¿cierto? Y fortaleza absoluta. Eso se relaciona con el nombre Altísimo. Bien, es como introducción, un poquito de conocimiento de aquello. Un día vamos a hablar más en profundidad, ¿cierto?, de todos estos nombres que se le dan a Dios y qué significado tiene cada uno. Bien, entonces, como punto uno, en el día de hoy, nosotros debemos entender que tenemos un Dios que tiene todos estos atributos, ¿verdad? Un Dios trino. No podemos olvidarnos nunca de ello, ¿cierto? Nosotros siempre que miramos una congregación o iglesia debemos fijarnos en esto, ¿cierto? Que se adore y que se alabe a un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios en 3 personas en esa unidad perfecta. Bien, Dios Padre, ¿cierto? Dios Padre en el cielo, Hijo a la diestra, dice, de Dios Padre, y Espíritu Santo en la tierra operando, ¿cierto? Que está en todo lugar al mismo tiempo, que Dios y Padre están presentes, ya, y allí vienen los nuevos atributos de Dios, ¿cierto? Como dijimos, todopoderoso, pero también es omnisciente, que está eh, omnisciente, que todo lo sabe, omnipresente, que está en todo lugar, que también es infinito y que es Dios de toda sabiduría. Ya podríamos seguir. Pero entonces este Dios trino está presente a través de Dios Espíritu Santo, Padre, Hijo, en medio de nosotros. Y la palabra dice de que cuando nosotros recibimos y aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, Dios viene a ser morada dentro de nosotros, porque nosotros pasamos a ser el templo de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué tremendo lo que Dios hace con usted y conmigo. Por eso es tan importante para las personas nuevas que nos están viendo, y yo lo repetí en los últimos mensajes, he estado repitiendo esto, que hay una necesidad urgente de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y para eso hemos dado los pasos necesarios para hacerlo, ¿cierto? En el mensaje del domingo pasado yo repetí estos pasos, ¿cierto? Que cómo nosotros podemos recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y allí están los 4 pasos, usted lo puede ver, el tema del domingo, ¿cierto? Pasado, recién pasado, hablamos de este tesoro del Evangelio en nosotros, ¿cierto? Y que nosotros podemos dar ese paso, si no hemos recibido a Cristo, para entrar a la familia de Dios y ser miembro de este reino de los cielos, de esta familia de Dios. Amén. ¿Se entiende, verdad? Entonces avanzamos. Este, estas promesas del Salmo 91, porque usted las lee todas, ¿cierto? Del 1 al 16, que es el último verso de este Salmo 91, todas son promesas. Promesas de Dios para usted, para mí.
Pero aquí estamos viendo, ¿cierto? Unas promesas cumplidas. ¿Con quién? Con su pueblo, pueblo de Israel, ¿cierto? El pueblo de Israel. Aquí vemos, ¿cierto? Al salmista hablando. Él está diciendo, mira lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy viviendo. Ellos lo vivieron, por ejemplo, cuando dice que cayeron 1000 a la izquierda, ¿cierto? Y 10.000 a la derecha. Está hablando de las guerras que el pueblo de Dios ganó, donde veían caer a sus enemigos, ¿verdad? Y allí está David viendo todo esto y viviéndolo. Entonces el pueblo de Dios experimentó muchas de estas promesas que aparecen acá. La vivieron, ¿cierto? Y también vivieron ellos, ¿cierto? Castigo de Dios por la desobediencia. Dios les anunció, les dijo, si ustedes hacen esto, todo bien, perfecto, pero si no lo hacen, si adoran, por ejemplo, a Dios ajeno, que fue el pecado más grande que cometió el pueblo antiguo, ¿cierto? Adorar a Dios es ajeno. Y ellos lo hicieron y recibieron castigo de Dios, y fuerte castigo de Dios. Entonces, ellos están vivieron estas promesas, por lo tanto, su pueblo, el pueblo de Israel, fue bendecido con estas promesas y también sufrieron, como dije, alguna llamada de atención bastante fuerte. Bien, como segundo punto, estas promesas están para nosotros hoy. Hoy en día estas promesas son las mismas promesas para usted y para mí. Mire qué hermoso, porque la palabra de Dios es para todos los tiempos. Hemos dicho que la palabra de Dios no va a pasar. El Señor dijo que no, que todo pasará, pero su palabra no pasará. Y es verdad. Podrán pasar las pestes, los terremotos, todo lo que sea, pero la palabra del Señor nunca pasará. Y la Biblia sigue siendo el libro más vendido de todas las épocas. No hay ningún libro, ningún bestseller que le gane, ¿cierto?, a las ventas de la palabra de Dios. Allí incluso en los países donde está prohibido leer la Biblia se vende en forma permanente, constante, a escondidas de muchas autoridades que prohíben leerla, pero la Biblia se sigue vendiendo. Y sigue siendo el número uno de ventas. Una respuesta más de la que el Señor, ¿cierto?, nos da a nosotros de que Él es superior y supremo en todo. Bien, entonces son las mismas promesas para nosotros en el día de hoy. Pero si analizamos un poquito, ¿cierto?, qué significa cuando nos habla en el primer versículo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar en ese abrigo, habitar bajo esa sombra del Omnipotente, es lo que Dios está prometiendo, cubrirnos, estar debajo, ¿cierto?, de esa bendición, estar debajo de esa bendición, de esa protección desde lo alto, como quisiéramos llamarlo, es estar clamando, ¿cierto? Es estar buscando esa dirección, esa protección de nuestro Señor. Habitar tiene que ver con conexión, tiene que ver con comunicación, tiene que ver entonces con dirección. ¿Qué es lo que yo quiero y qué es lo que Dios me promete? Dios quiere que nosotros estemos confiados y seguros. En todas las promesas de este salmo, Él está diciendo, yo quiero que ustedes estén confiados, que confíen en mí, que depositen su fe en mí, porque yo los voy a proteger. Habiten bajo esta sombra, bajo este abrigo que yo les estoy prometiendo y verán que van a pasar cosas, verán que sucederán cosas, verán que vendrán terremotos, verán que habrá volcanes despertando, ¿cierto? Verán plagas, verán todo. Pero ustedes quieren estar seguros, habiten bajo este abrigo. Habiten bajo de esta protección que yo les quiero entregar y que es gratuita, que no se necesita comprar nada para estar seguros.
Entonces, ahora yo sé que usted y yo nos hemos hecho esta pregunta: ¿cómo practico esto? ¿Cómo hago, cierto? Hago de esto una realidad para mi propia vida. ¿Cómo lo hago real en mi vida? Y pareciera complicado, pero no lo es. Es igual de simple. Y lo hemos dicho antes. Lo hemos repetido, pero yo vuelvo a repetir cómo yo mantengo esa conexión, cómo yo mantengo esa comunión con el Altísimo, con Jehová, con Dios, con mi Señor. ¿Cómo lo hago? Repito, es simple. Primero, buscar su presencia, oración. Eso es oración. De la forma que usted quiera orar, de la forma que usted quiera buscar a Dios. Eso es, ¿cierto? Oración de rodillas, de pie, sentado, caminando, yendo, ¿cierto? En un bus, en un auto. Si va manejando, por supuesto, con los ojos abiertos, mirando, pero puede perfectamente ir orando. Puede ir buscando presencia de Dios, si va en un bus, va en un avión, etcétera. De las maneras que nosotros podamos imaginar, usted puede buscar presencia de Dios. A veces las personas se equivocan con decir: no, es que yo no tengo tiempo para orar. No, es mentira. Hay tiempo. Y usted lo puede hacer, como dije recién. Lo repito, caminando, en un bus, en un avión, en un auto, trabajando incluso. Puede hacerlo. Ahora hay momentos especiales que yo siempre recomiendo que lo dedique ahí en su casa, en un lugar específico, en una especie de altar donde usted va a leer la palabra y donde va a estar allí, ¿cierto? Y pueda doblar sus rodillas, oraciones específicas. Bien, perfecto hacerlo, pero a veces, si usted no tiene ese tiempo, si le cuesta hacer eso, bueno, tiene todas las otras formas, como dije, de poder orar. Entonces, primero, oración, para evitar bajo ese abrigo, bajo esa protección de Dios, yo necesito orar, sí o sí, necesito orar, encomendarme a este Dios altísimo. Yo siempre le digo a mis hermanos: si usted va antes de salir de su casa, encomiéndese a Dios, preséntese al Señor y encomiéndese a Él antes de iniciar cualquier otra cosa. Que sea como un hábito de cada uno de nosotros. Yo estoy tratando de aplicarlo siempre. Es verdad que a veces por alguna urgencia o me quedé dormido, me levanté más tarde, etcétera. Bueno, quizás tengo que salir, pero en el camino voy, Señor. ¿Se fija? Pero ojalá podamos doblar nuestra rodilla antes de hacer las actividades del día. Hermano, hermana, esa es la forma en que nos tenemos que comportar los cristianos. Amén. Tenemos entonces esa responsabilidad. Entonces, ¿cómo hago real esto? Primero dijimos oración. Segundo, su palabra. Yo tengo que leer la palabra de Dios, tengo que estudiar la palabra de Dios, tengo que a escuchar los mensajes, esto mismo que está haciendo usted ahora, escuchando palabra de Dios. Escuchó, cierto, lo que leímos, ¿verdad? Bueno, usted allí de nuevo lea la palabra allí en su casa. Entonces, palabra de Dios, los cursos que hemos hecho de la palabra de Dios, los folletos que se han entregado por la palabra del Señor. Pero tiene la Biblia. En cada casa de un cristiano tiene que haber al menos una Biblia, ojalá 3 o 4, pero al menos una Biblia donde usted pueda buscar la palabra y leerla. Entonces, en este tiempo, en forma especial, podemos leerla. ¿Se acuerda que yo les pedí a la mayoría, cierto? Principalmente a mi hermano en Chillán y acá en Machalí, les he dicho: hermano, en este tiempo eh, empecemos a leer, y les dije como algo inicial, empecemos con Hechos los Apóstoles, ¿cierto? Leas un capítulo al día, va a tomar 15 minutos quizás, lea el capítulo y tome apuntes de lo que leyó, ¿cierto? ¿Qué entendió del pasaje? Y comenzamos con Hechos. Yo sé que algunos ya terminaron Hechos, pasaron a Romanos, algunos están en Primera de Corintios. Bueno, siga avanzando, ¿cierto? Siga avanzando.
Esa es la manera en que nosotros podemos leer y estudiar la Biblia. Esta es la palabra de Dios, es Dios hablándonos a nosotros. Entonces cada vez que usted lee un pasaje de la palabra, es Dios hablándole a usted, es Dios hablándonos a nuestra vida. Entonces debemos, como segundo punto, debemos leer y buscar en la palabra del Señor muchas respuestas y la vamos a encontrar. Y tercer punto, para hacer realidad, estamos hablando, ¿cierto?, de hacer realidad esta protección de Dios sobre nosotros. Habitar bajo la sombra del Altísimo. Significa eso, una especie de paraguas sobre nosotros, ¿verdad?, espiritual, pero haciendo estas cosas, ¿verdad? Lo tercero entonces es alabanza, alabanza, alabanza de júbilo, alabanza de adoración. Hágalo constantemente, hágalo constantemente. Es lo que tenemos que hacer. Entonces, haciendo estas cosas nosotros, haciendo estas cosas, no olvidemos que la alabanza es un elemento fundamental del cristiano. Es para la batalla, se usa para la guerra espiritual, se usa para bendecir, ¿cierto? Se usa para hacer que retrocedan, ¿cierto?, las tinieblas. Hay liberación en plena alabanza de oración. Hay liberación. Puede haber algo que le esté molestando, va a ser liberado de aquello. Entonces, la alabanza es una herramienta tan fundamental que Dios nos dejó para combatir al enemigo. Amén. Entonces, estas tres cosas tienen que ver con esta protección de Dios. Habitar sobre el abrigo significa, ¿cierto?, que yo tengo que estar haciendo como cristiano, como creyente, estas tres cosas. Oración, 1, ¿cierto? 2, palabra del Señor. Y 3, alabanza. Bien, está clarísimo, ¿verdad? Ahora, todo esto, ¿cierto?, y todas estas promesas, el verso 15 nos habla, ¿cierto?, que en angustia también, ¿cierto?, el Altísimo va a estar con nosotros. Entonces no estamos exentos de la angustia. No significa que nunca nos vamos a enfermar, no significa que nunca vamos a tener dificultades. No, hermano. No vamos a tener, ¿cierto? Vamos a sufrir alguna enfermedad. Espero que ninguno se enferme de este virus, ¿cierto?, que está atacando en este tiempo. Pero no estamos exentos, ¿ya? Tenemos, ¿cierto?, el ejemplo de muchos héroes héroes bíblicos, ¿cierto?, de la palabra del Señor, que también se enfermaron, porque eran personas como nosotros. Nosotros no estamos entonces exentos de enfermarnos, de caer en algún problema. No, hermano. Pero sí, nosotros contamos con esta protección de Dios. Y si pasamos por algo, bueno, puede ser por diferentes razones. Quizás por desobediencia podamos estar metidos en alguna dificultad, ¿cierto? Simplemente porque desobedecimos, no hicimos ninguna de estas cosas, ni oración, ni alabanza, ni palabra de Dios. Entonces ya eso entramos en una desobediencia. Perfectamente podría pasar. Podría ser también por una imprudencia. Porque si yo veo, ¿cierto?, que hay personas contagiadas en tal lugar, pensemos en este virus, y yo voy y digo, no, yo soy cristiano, voy nomás y yo no me voy a enfermar. Si no te lo dijo Dios, lo más probable es que termines contagiado. Diferente sería si Dios dice, mira, anda a tal lugar y yo te digo que vas a orar por tal persona que está contagiada con este virus y tú no te vas a enfermar. Dios se lo va a confirmar y usted vaya con toda seguridad, no va a tener ningún problema. Pero no desafíe, ¿cierto?, estas cosas naturales simplemente por el hecho de que usted es cristiano, ¿no? Se fija que hay una diferencia y allí podríamos hablar mucho, pero tampoco quiero entrar en esto. Pero desobediencia, imprudencia y tercero, quizás usted pueda estar viviendo algo por una prueba que Dios le está permitiendo pasar. ¿Y qué significa la prueba? Es afirmar nuestro carácter como persona, como hijo o como hija de Dios. Todos hemos pasado por pruebas, todos. Yo tendría todo un día para explicarle cuántas pruebas hemos tenido que vivir yo y mi familia en general. Pero ¿eso qué hace? Dios permite las pruebas para afirmar nuestro carácter como cristiano y para madurar como cristiano. ¿Se fija? Entonces, mencionando estas tres posibilidades, nos podemos enfermar, podemos estar en alguna situación difícil. Sí,
no estamos exentos. Pero si yo estoy haciendo todas estas cosas y estoy, cierto, con esta protección de Dios, lo más probable es que si algo pasa va a ser ínfimamente inferior. Amén, porque Dios quiere protegernos. Bien, y como tercer punto, ya veo que la hora avanza rápido. Como tercer punto, ¿cómo debo yo actuar en medio de esta pandemia? Como creyente, como cristiano, ¿cómo debo actuar? Ya aquí entramos en el consejo preciso. Primero, afirmar mi comunión con el Señor. Y ya hablamos recién, ¿cierto? Que para esto tenemos oración, ¿cierto? Tenemos palabra y tenemos alabanza de nuestro Señor. Si yo estoy haciendo esto, estoy afirmando mi comunión con Dios. Estoy, ¿cierto? Afirmando esa conexión y esa comunicación con el Señor. Entonces estoy recibiendo esa protección. Entonces, repito, primero afirmar mi comunión con el Señor. Tiene que sí o sí hacerlo. Como punto número uno ahí, ¿cierto? Yo debo afirmar mi comunión con el Señor. ¿Haciendo qué? Estas tres cosas que mencionamos recién. Oración, palabra de Dios, alabanza. Segundo, llevar el mensaje de salvación a otros. Estamos comisionados para ello. Todo cristiano, todo creyente tiene que llevar el mensaje con su propio testimonio. No se olvide que la semana pasada, el domingo pasado, estuvimos hablando de este tesoro del Evangelio en nosotros. Tenemos un tesoro del Evangelio, y lo hablamos el domingo pasado, ¿verdad? Que tenemos que compartir con los demás. Porque hay personas, hay gente que está sin Cristo, mucha gente sin Cristo. Entonces nosotros somos los encargados de llevar este tesoro del Evangelio, que es el mensaje de la palabra del Señor para salvación, para que las personas puedan tener esa conexión con Dios y reciban, ¿cierto? Ser allí inscritos en el libro de la vida, dando este paso importante, ¿cierto? De hacerse un hijo, una hija de Dios. Entonces nosotros somos los mensajeros, usted y yo somos los mensajeros. Entonces, en segundo lugar, no se olvide llevar el mensaje de salvación, entregar y compartir este tesoro del Evangelio que está en usted y en mí. Bien, ¿se entendió, verdad? Tercero, hacer mi culto familiar. Hermana, aquí no hay ninguna excusa, hermano, no hay ninguna excusa para que usted no haga su culto familiar, al menos una vez a la semana. Deberían ser unas 2 o 3, pero al menos una vez a la semana. El día domingo que hemos dedicado, ¿cierto? En que hacíamos reuniones nosotros a las 11:30 de la mañana. Bueno, a esa misma hora, toda la congregación en Chillán, al menos, y aquí yo les he dicho a mis hermanos en Machalí, a esa hora, ¿cierto? A las 11:30, todos nos congregamos. ¿Dónde? En su casa. En mi casa, yo congrego a mi familia. En su casa, usted congrega a su familia, ¿cierto? En su casa a esa hora. ¿Y qué vamos a hacer allí? Nuestro culto familiar. ¿Y qué vamos a hacer en el culto? Vamos a orar, ¿cierto? Vamos a leer la palabra del Señor, vamos a escuchar el mensaje que el pastor nos mandó, ¿cierto? A través de esta plataforma de YouTube. Entonces voy a ver el mensaje, voy a alabar al Señor y voy a adorar al Señor. Entonces ahí está incluyendo las tres cosas: oración, palabra de Dios y alabanza. Se fija, entonces, mi culto yo lo debo hacer, debo anhelar hacer mi culto. No hay excusa, hermana, que te estás enfriando, hermano, que te estás enfriando. Mentira del diablo. Esa es una mentira de Satanás para destruir tu vida. No le hagas caso a eso, porque sutilmente Satanás puede estar influyendo, ¿cierto? Para que usted se vaya deslizando y vaya dejando, ¿cierto? No, que después hago el culto, que a lo mejor en la tarde o mejor mañana. No, el día domingo está, ¿cierto? Programado que a las 11:30 de la mañana usted y yo nos reunimos, ¿cierto? En un culto familiar. Usted en su casa y yo en mi casa haciendo el culto. Nosotros lo hacemos todos los domingos. Entonces, hermana, está prácticamente prohibido, hermano, hermana querida, no hacer el culto.
debe hacer su culto familiar. Es el alimento espiritual para usted y para su familia. Quizás algunos no va a querer participar, no obligue a nadie, pero si usted insiste en invitarlo, hágalo. Hermano, no tenemos excusa. Yo le digo, usted, hermana querida, usted, hermano querido, no tiene ninguna excusa para hacer su culto familiar. No tiene ninguna excusa para no hacerlo. Tiene toda la libertad para hacerlo. En este tiempo difícil, en medio de la pandemia, usted sabe, no nos podemos reunir en forma presencial. No podemos hacer las reuniones que hacíamos antes. Pero tenga la esperanza y la fe que lo vamos a hacer. Yo creo en mi Señor que esto va a terminar y que vamos a tener la posibilidad, antes que Él venga a buscar su iglesia, en que nos vamos a volver a reunir y vamos a llenar las iglesias y vamos a vivir esa lluvia tardía, ¿cierto? Que va a venir con todo poder. Entonces yo creo que vamos a tener ese momento. Pero mientras tanto, usted y yo tenemos que hacer lo que nos conviene hacer para enriquecernos espiritualmente, haciendo nuestro culto familiar. No deje de hacerlo, por favor le pido, no deje de hacerlo. Prepare todo para su culto familiar el día domingo en la mañana. Haga las cosas antes, ya, de tal manera que el día anterior a lo mejor deje ya adelantado su almuerzo, cosa de que a esa hora haga su culto familiar con su familia y pensando que viene pronto la posibilidad de juntarnos, ¿cierto?, presencialmente en esos cultos que hacíamos antes y que los vamos a volver a hacer. No tenemos que ser ahora imprudentes y tratar de hacer un culto con mascarilla, que una persona sentada allá por allá a 2 metros y que tenemos que tomar, ¿cierto?, la temperatura, la persona entra y si llega alguien enfermo se tiene que volver. No, no, hermano, eso no es culto. Entonces yo no estoy de acuerdo a hacer un culto de esa forma. No, el Señor nos va a dar la oportunidad de hacer un culto libremente como lo hacíamos antes, sin mascarilla, ¿cierto? Sin ninguna restricción y nos vamos a poder juntar. Pero mientras tanto entonces este culto, así que hermano, no estamos en ningún tipo de persecución. Yo ni le contara a todos los países que están con la persecución encima. ¿Sabe cómo hacen sus cultos ellos? Escondidos, escondidos de la autoridad y que ojalá algún vecino por ahí no lo delate. Porque si no, los van a llevar presos y posiblemente los maten y así está sucediendo en muchos países del mundo. En los países, principalmente los países de incredulidad, donde está, ¿cierto?, gobernando alguien que no cree en Dios. Estamos hablando, por ejemplo, de China, la India, los países árabes, hermanos, los países árabes, prácticamente la mayoría, por no decir todos los países árabes, se está prohibido hablar del Evangelio. Y allí, ¿y usted cree que la iglesia murió, desapareció la iglesia del Señor? No, la iglesia del Señor sigue operando allí, pero ¿cómo los hermanos lo hacen? Están, ¿cierto?, a escondidas, reunidos, ¿cierto?, en subterráneos. Se la ingenian para tener allí sus cultos. Y si no, simplemente en sus casas. Y nosotros que tenemos toda la libertad y que estamos ahora por un tema sanitario, que no nos podemos reunir, pero tenemos toda la libertad para orar por alguien, para estar, ¿cierto?, reunidos allí en la casa y hacer nuestra reunión. Así que no hay excusa, hermana y hermano querido. En medio de esta pandemia, el cristiano en medio de pandemia tiene que alimentarse de esta manera. Y si tiene alguna dificultad, si hay algo realmente complicado, bueno, tiene a su pastor, a su pastora, para llamarnos. Simplemente, quizás aquellas personas que no tienen mi teléfono, bueno, con quien usted tenga la conexión, pídale nuestro teléfono, ellos lo tienen. Y usted nos puede llamar y vamos a estar listos y dispuestos para poder atenderlo y poder ayudarlo y poder orar por usted a través del mismo teléfono. Amén. Entonces no hay excusa, hermano, no hay excusa para detenerse. Así que si el enemigo le viene a decir que usted está frío, no, mentira del diablo. Usted no está frío, usted solamente tiene que retomar y tiene que tomar esa decisión de activarse espiritualmente. ¿Cómo? A través de lo que mencionamos en todo el mensaje del día de hoy. Oración, palabra de Dios, alabanza. Y durante la semana, si usted no puede hacer culto durante la semana, bueno, ponga alabanza, al menos ponga alabanza, que lo escuchen sus hijos, que escuche quien está allí y alabe al Señor. Quizás allí cocinando, haciendo sus quehaceres, haciendo aseo en su casa,
ponga alabanza. Yo me alegro aquí porque mi señora siempre está haciendo el aseo en la casa y pone alabanza allí, toda la casa se llena de alabanza. Así tienen que ser nuestros hogares cristianos, hermano querido. Así que no hay ninguna excusa para no tener esta conexión con Dios y tener, ¿cierto?, esta protección de Dios desde lo alto, que lo único que quiere Dios es protegerlo a usted y protegerme. Habitar ¿cierto?, ese abrigo, bajo esa sombra que Dios quiere para usted y para mí. Pero esta es la forma de hacerlo. No tendremos, escúcheme bien, no habrá abrigo, no habrá protección si no oramos, si no leemos la palabra, si no vemos los mensajes, si no lo escuchamos, si no tomamos apunte de su palabra y si no alabamos. ¿Qué conexión tendríamos ahí con el Señor? ¿Qué podríamos esperar entonces? Es lo que le pasó al pueblo de Dios. ¿Se fija? Entonces nosotros tenemos toda la oportunidad, toda la bendición de Dios. Dice habitar, no se le olvide, habitar bajo el abrigo y bajo la sombra del Omnipotente es haciendo estas cosas. Haciendo esto. Y es simple, es lo que hacemos siempre. Entonces, ahora, con mayor razón, no tenemos el culto presencial, pero sí tenemos este culto familiar y que cada día yo debo anhelar llegar al día domingo, ¿cierto? Para tener el mensaje del pastor, ¿cierto? Y tener, ¿cierto?, este culto en mi casa con mi familia. Amén. Y si alguien lo visita, aunque medio difícil en este tiempo, pero sí, si alguien lo visita y usted lo puede integrar, hágalo. Amén. Y estará siendo protegido, estará siendo bendecido por Dios y tendrá, ¿cierto?, para usted y su familia esa protección de lo alto. Amén. ¿Se entendió? Yo sé que sí. Hermano, hermana, les amo en el Señor. Para los nuevos, quienes están recién integrándose, una bendición grande. Dios quiere protegerlo a usted. Dios quiere bendecirlo a usted. Dios quiere darle la misma protección que ya tienen los antiguos, ¿cierto? Los que ya dieron ese paso. Pero si usted no ha dado ese paso, hágalo pronto y reciba todas estas bendiciones de parte de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, mi Dios, por esta tu palabra. Te doy gracias, mi Señor, por esta hermosa palabra, Señor, del Salmo 91. Son promesas tan importantes, Señor, que sirvieron para tu pueblo Israel, que ellos la experimentaron, Señor, pero que también es palabra para el día de hoy, Señor. Estas mismas promesas son para nosotros en el día de hoy. Yo te doy gracias entonces que mi hermana y mi hermana lo reciban en su casa, bendito Dios, y que sea bendición para sus vidas y sea de bendición para las personas que nos están viendo hace muy poco o por primera vez. Sean realmente bienvenidos y reciban bendición de parte suya, mi Señor. Gracias, gracias, mil veces gracias, mi Señor. Amén y amén. Mis queridas hermanas y mis queridos hermanos, Dios les bendiga ahora y siempre. No se olvide, están sus pastores para socorrer en cualquier momento, solamente a un llamado de teléfono. Amén. Y si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana. Un abrazo para cada uno de ustedes. Dios les bendiga.